En este miércoles de la 19ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 18, 15 al 20. Les leo el texto. Jesús dijo a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Como les comenté ayer, el tema de este capítulo 18 es la vida de la comunidad cristiana. Todo este capítulo está dirigido a sus discípulos, con instrucciones claras acerca del modo como debemos vivir en la iglesia a fin de que Dios reine. Y como también les dije, parece que este capítulo responde a algunos problemas de convivencia que tuvo la comunidad de Mateo. Ayer reflexionamos en la primera parte de este capítulo, en donde Jesús nos enseña que todos los miembros de la comunidad debemos vivir en la sencillez y en la aceptación de todos los hermanos. Hoy vamos a reflexionar en la segunda parte de este capítulo. Como veremos, aquí Jesús nos enseña que en la comunidad, en la iglesia, en la familia, si queremos que Dios reine, no podemos permitir el pecado. Y mañana en la parábola que completa esta enseñanza, Jesús nos enseñará que nunca hay que negar el perdón. Veamos pues ahora la segunda parte de este capítulo. El relato de hoy tiene, a su vez, 2 partes. La primera parte se centra en la corrección fraterna y nos enseña cómo debemos actuar si somos víctimas del pecado de uno de la comunidad o de la familia o del trabajo. ¿Qué debemos hacer? Y en la segunda parte nos enseña acerca del poder delegado que tienen los responsables de la comunidad y de la iglesia para perdonar y reintegrar al hermano que ha pecado. El objetivo de toda esta sección es que aprendamos que debemos hacer todo lo posible y agotar todos los medios a nuestro alcance para recuperar al hermano que se ha perdido. Debemos hacer como hace el buen pastor, como lo vimos en la parábola con la que terminó la reflexión de ayer, que no descansará hasta no encontrar a la oveja que se le ha perdido. El relato de hoy empieza diciéndonos que Jesús dijo a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Se trata de una ofensa que nos hacen a nosotros. Si peca contra ti, dice el texto. Y es una ofensa que te la hace tu hermano, uno que se supone que está caminando contigo en la misma dirección y que comparte contigo los mismos ideales, sueños e intereses. ¿Qué debemos hacer en este caso? ¿Cómo debemos proceder? Lo primero que nos dice Jesús es que hay que corregirlo en privado. Hay que conversar con él y hacerle ver el daño que ha hecho y que entienda que está echando a perder su vida. Esta primera corrección siempre hay que hacerla en privado y a solas. Nunca debemos llamar la atención o corregir a alguien delante de otros, pues nadie quiere quedar mal ante terceros. Y cuando se corrige a alguien delante de otros, el resultado siempre es el opuesto, pues el corregido se sentirá herido en su orgullo y reaccionará mal. Toda primera corrección siempre hay que hacerla a solas, conversando, razonando, haciendo entender. Este modo de proceder que nos enseña Jesús hay que aplicarlo siempre, en la familia, en el trabajo, en los grupos sociales, y nunca corregir a alguien en público. Luego dice Jesús: si te escucha,
habrás ganado a tu hermano. Si te hace caso, si entiende y se corrige, entonces has ganado a tu hermano, lo has recuperado, pues de eso se trata la corrección fraterna. Pero ¿y qué pasa si no te escucha? Si no se enmienda y si sigue en su error? Dice Jesús, si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si tu hermano o compañero persiste en su necedad, el siguiente paso es llamar a 1 o 2 de la comunidad que conocen al pecador, que conocen el problema y que pueden ayudarlo. Pero llamarlos no como testigos de un juicio, sino para ayudar a hacer razonar al pecador. Pues de lo que se trata es de recuperarlo, se trata que se corrija. Y hay que hacer lo posible por resolver el impasse con la mayor reserva posible. Solo 1 o 2, a fin de que no se sienta mal. El tercer paso en la corrección fraterna hay que darlo solo cuando el pecador se niega a escuchar a quienes quieren ayudarlo. Dice Jesús, si se niega a hacerles caso, entonces dilo a la comunidad. Este tercer paso no consiste en anunciar al mundo entero el pecado del pecador. La corrección sigue siendo contenida. Se debe hacer solo a los del círculo inmediato, a quienes afecta lo que ha hecho el hermano, la comunidad, la familia cercana, el equipo de trabajo. Es decir, a aquellos que también pueden hablar con el pecador para convencerlo a que deje su pecado y se convierta. Pero, si esto no resulta y el hermano persiste en su pecado, ¿qué debemos hacer? Jesús dice, si tampoco quiere escuchar a la comunidad, entonces considerarlo como un pagano o un publicano. A estas alturas ya no hay mucho que hacer. La frase considéralo como pagano o publicano es una expresión que señala a quienes están fuera del reinado de Dios. Si no quiere escuchar a la comunidad, hay que considerarlo como un pagano, aquel que no cree en el Dios verdadero, o como un publicano, aquel que es un pecador público. Esto significa separarlo de la comunidad. Este es el último paso de la corrección fraterna, pero hay que evitar en lo posible llegar a este extremo. Sin embargo, si agotados todos los medios el hermano persiste en su conducta, no queda otra que separarlo. Y esto nos lleva a la segunda parte del relato de hoy. ¿Y qué autoridad tiene la Iglesia para separar a alguien de la comunidad? En esta parte Jesús confirma la autoridad de la Iglesia para actuar de este modo y dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Gracias a estas palabras de Jesús, su Iglesia goza de una autoridad delegada para perdonar o no perdonar, incluir o excluir, unir o separar. Sin embargo, esta autoridad es algo que la Iglesia no puede tomar a la ligera, pues lo que la Iglesia finalmente decida será avalada en el cielo, y como vimos, cielo en Mateo designa a Dios Padre. Por tanto, para que la Iglesia llegue a atar o desatar en armonía con la voluntad de Dios Padre, debe ser una iglesia orante, una iglesia o comunidad que reza y que está en constante búsqueda de la voluntad de Dios, que discierne y que quiere saber qué es lo que Dios quiere. Por tanto, antes de decidir, la iglesia debe orar y discernir si lo que Dios quiere es que ate o que desate, que una o que divida, que incluya o que excluya. Para ello, la iglesia o la comunidad debe reunirse en el nombre de Jesús, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Cuando la iglesia se reúne en el nombre de Jesús a fin de buscar hacer la voluntad de Dios,
Él siempre estará presente. Por eso, Jesús nos asegura que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo, se lo concederá. Cuando la iglesia, es decir, cuando 2 o 3 se unen para pedir algo, lo que deben pedir no es lo que quieren o les conviene, sino lo que sea mejor, lo que sea voluntad de Dios. Y esto nos remite al modelo de toda oración, que es la oración de Jesús en el huerto. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. O como nos enseña el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque solo la voluntad de Dios, aunque no nos convenga, es lo mejor y es lo que permitirá que reine. Como conclusión, los invito a reflexionar. Primero, en la manera como nosotros llamamos la atención o corregimos a otros, y considerar que nuestra corrección deberá ser siempre orientada a recuperar al otro, a que se corrija, y por tanto jamás corregir a nadie en público. Y segundo, reflexionar en la manera como tomamos decisiones. ¿Lo hacemos en oración? ¿Lo hacemos con otros en oración? ¿Lo hacemos buscando hacer su voluntad o hacer nuestra voluntad? ¿Estamos dispuestos a que su voluntad prevalezca sobre nuestra voluntad? Pidámosle a Dios por la situación de emergencia que estamos viviendo, a fin de que termine pronto esta pandemia. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.